días a todos, buenos días allá en casa. Es un día maravilloso, ustedes lo saben, Dios lo creó, como Dios lo creó, hay que disfrutar cada segundo, cada instante de este día, porque Dios hace los días perfectos. ¿Y sabe para qué los hace? Para que usted y yo disfrutemos cada instante en todo este día, 25 de noviembre del 2018, que como dije la semana pasada, no se va a volver a repetir. Este día es inédito, jamás ha pasado, hoy va a pasar. En la mente de Dios ya está diseñado, ya está un plan diseñado por Él. Y dentro de ese plan está escrita la vida de cada uno de nosotros, de qué es lo que va a ocurrir el día de hoy. Y gócese, porque en todo lo que nos ocurra el día de hoy, Él va a estar presente si usted lo hace presente. Si usted lo hace presente, viene la gracia de Él, y cualquier situación, buena o mala, usted la va a poder vivir intensamente bien, confiando en un Señor todopoderoso, que te ama, que te guarda, que te libra de cualquier aflicción, siempre y cuando aprendas, te convenzas y vivas en la gracia de Él. Por eso es que la semana pasada hablábamos de no frustrar la gracia de Dios, no seamos frustradores de la gracia de Dios. Frustrar quiere decir parar, abortar, quitar algo que empezó, y empezó bien, pero algo lo detuvo, algo lo quitó del camino, algo lo desvió su atención y ya no consiguió el resultado que se esperaba. Cuando viene la gracia de Dios, opera en nosotros, y todo lo que inicia el Señor, Él lo termina, a menos que nosotros mismos frustremos esa gracia divina en nuestras personas. Por eso el domingo pasado básicamente hablábamos de que el principal enemigo a vencer somos nosotros mismos. Lo primero que tenemos que vencer es a nosotros mismos. Jesús dijo, primero, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vencernos a nosotros mismos, quitar el yo-yo de nosotros mismos, para que nosotros podamos entonces entender que todo ese yo-yo lo dejamos crucificado juntamente con Cristo por esa carne, por sus deseos carnales, contrarios a Dios, los dejamos en esa cruz, y entonces con la nueva criatura que ya nació, justificada por el Señor, podamos seguirle con una mente de acuerdo a la de Cristo. Y entonces, al empezar a seguirle y conocer lo bueno y hacer lo bueno, no dejar de hacerlo. Y para eso requerimos disciplina en nuestra vida. Y la disciplina tiene 3 principios importantes: orden, perseverancia y constancia. Si tú tienes orden en tu vida, perseverancia en tu vida, constancia en tu vida, estás disciplinando tu vida. Y entonces te puedes ir en cualquier tarea, en cualquier propuesta, en cualquier proyecto de parte de Dios, y puedes tener toda la confianza de que vas a llegar a la meta. ¿Cuántos decimos amén? Para que entonces, cuando estemos caminando y siguiendo a Jesús de esa manera, tengamos un corazón agradecido. Gratitud en el corazón te impulsa a más y más y más. Y no solamente el beneficio buscándolo para ti, sino para compartirlo con todo aquel que esté enfrente de ti. Y de esa manera decirle, gracias Señor por tu gracia sustentadora, salvadora en mi vida. Pero esto no queda ahí. Necesitamos seguir escudriñando la Escritura hasta donde me dé el Señor y lo pueda compartir con ustedes, y ustedes lo van a escudriñar también, para poder detectar todo aquello que pueda interrumpir la gracia de Dios en mí, para que todo aquello que pueda frustrar la gracia de Dios en mí no se presente. Y tenemos entonces que detectar el día de hoy, y a través de las Escrituras usted va a detectar de volada cuando estemos leyendo ese texto, hay 2 enemigos que nos quieren constantemente frustrar la gracia de Dios. Si no están afuera, están adentro. Así que nosotros tenemos que detectar esos 2 enemigos. Y fíjese, a manera de introducción antes de entrar en tema, desde hace muchos años, desde hace siglos, nuestro país, fíjese la paradoja, siendo inmensamente rico, hablamos de un país de pobres. ¿Sabía usted que prácticamente la mitad del país se considera en pobreza? Algo así como 60 millones de mexicanos se consideran en pobreza. Un país tan rico, un país tan vasto, y estar en pobreza, esto es algo que como que no es congruente, es algo que no debemos seguir concibiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pareciera que Dios se olvidó de México
Y no es así. Yo creo que los mexicanos nos olvidamos mucho de Dios. Pero es el tiempo de poder volver a Dios. México no es para Cristo, México es de Cristo. Veracruz no es para Cristo, Veracruz es de Cristo. Cuando cambiemos nuestra forma de ver las cosas a la manera de Dios, entonces nuestra forma de actuar y nuestra fe verdaderamente tiene una calidad tremenda y podemos conseguir tantas cosas de parte de Dios. Pero tenemos que tener aquilizada nuestra mente en la gracia bendita, maravillosa, infinita de Dios en nosotros. Cuando estábamos hablando de esto, acerca de esta incongruencia del país, la Biblia nos habla acerca de estos momentos de pobreza y estos momentos de riqueza, y siempre poniendo de ejemplo a su pueblo. Hay tres condiciones en las que el pueblo de Dios estuvo y está hasta el día de hoy. Hay una condición de la cual rescató el Señor, que es la tierra de nada es suficiente. La tierra de esclavitud, la tierra de Egipto, donde todos eran esclavos ya y nada era suficiente. Los rescatan, pasan por el desierto. ¿Recuerdan que se volvieron incrédulos y desobedientes? Sí. 40 años los tuvo ahí vagando en el desierto. Sin embargo, Dios no se olvidó de ellos y les proveyó. Y entonces estuvieron en la tierra de suficiente. Cuando entraron a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde era abundancia de todo, entonces entraron a la tierra del más que suficiente. Si Dios viniera ahorita y te preguntara y escucharas tú perfectamente la pregunta y te dijera, hijo, hija, ¿cuál tierra crees que deseo yo que tú estés? Y todos contestaríamos, pues la tercera, inciso C, ¿verdad? La tierra del más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Del más que suficiente. Y yo digo, sí, más que suficiente. Pero, a ver, espérame, Señor, es que algo no cuadra aquí. Algo no cuadra en mí. Algo no cuadra en este país maravilloso. Nada más nos vamos a fijar aquí a Veracruz, ni en mitad del país, de aquí de Veracruz. Y empezamos a decirle, bueno, empezamos con nuestra justificación. Y le empezamos a decir, Señor, es que el mal gobierno, esos gobernantes corruptos, han saqueado al país. Y Dios decide, síguele. Es que la crisis mundial en la que estamos ha afectado terriblemente la economía. Tú sabes, Dios, lo que está subiendo el petróleo. Y ha repercutido en las gasolinas, y ha repercutido en los precios de todo. Por eso estamos pobres. No, dice Dios. Como que Dios se pone a ver las estadísticas, a ver, déjame ver todo lo que dice. ¿Y qué más, hijo? Ese Donald Trump, de la nación imperialista de los Estados Unidos, está acabando con el mundo, quiere gobernar al mundo. Ok, siguiente. No hay empleo, Dios. Oye, ¿y saliste a buscarlo? No, ¿para qué? Si no hay empleo. Ok. ¿Qué más, hijo? O sea, Dios tiene todo el tiempo, ¿verdad? Es que no se me da, Señor. Eso de trabajar de lunes a viernes durante 30 años no se me da. Yo trabajo cuando puedo, cuando siento, cuando tengo la posibilidad, pero eso de estar de lunes a viernes, y algunos, Señor, abusan, hasta el sábado hacen trabajar, y algunos hasta tiempo extra. Y no te digo los que el domingo tiene uno que ir. ¿Cómo crees? No alcanzo a convencerme, Señor. Échame 2 más o 3 las que quieras. Es que así he vivido siempre, Señor. Siempre he vivido así. No conozco más allá.
de Las Vegas o de Flores del Valle. Siempre hemos vivido así, siempre los mismos muebles, los mismos, de la tatarabuela. Ahí está la disciplina de la tatarabuela. Bueno, te voy a echarse una última. Es el destino. Esa está re buena. Es el destino. De generación en generación hemos sido pobres. Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Pedro Infante nos dijo que así era la vida. Y nosotros le creímos. Y así ha pasado, Señor. Y ahora usted se está imaginando más y más y échale más. Bueno, todo eso lo vamos a borrar definitivamente. Si hay alguna pizca en esta iglesia de algo de esto que acabo de mencionar, todo esto, dígame si no frustra la gracia de Dios. Todo esto va en contra de lo que la Escritura nos dice. Vaya usted a 2 Corintios, lo leímos el domingo pasado, 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Como decía Guille Ávila, alábele, que vive. 2 Corintios 9, 8 dice, y poderoso, ¿cómo es Dios? Poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer, no dice para pensar, tal vez, los deseos que llorando por ustedes. No, dice para hacer, ¿que qué? Para ver si les alcanza, para que ahí se la vayan llevando, ahí más o menos, unos frijolitos, los taquitos y todas las tortitas que se avientan ahí bien nutridas. Dice, para que abunden vosotros, ¿qué? ¿Cuánta? Todo el poder de Dios, todo lo que tiene Dios. ¿Sabía que usted y yo somos herederos con Cristo del reino de Él? Todo el reino de Dios nos pertenece. Dice, ¿a fin de qué? Teniendo, ¿cuándo? Siempre. Cuando no haya crisis, cuando no suba el dólar, cuando no suba el euro, cuando no suba la gasolina, cuando esté López Obrador, cuando esté no sé quién, cuando la temperatura ambiente sea de 25.5 grados. No dice siempre. ¿En cuántas cosas? Todas. En todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis. O sea, no nada más hacia nosotros viene la abundancia, sino que hacia los demás. Abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios es justo siempre. Él está comprometido con su palabra y su palabra se cumple cuando tú la crees y permites que esa gracia opere en ti a través de su Espíritu Santo. Den una ofrenda fuerte de palmas al que vive. Amén. Así que si somos pueblo de Dios, no lo dejemos solamente en la etiqueta, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? No lo dejemos nada más aquí en la camiseta, en un escudo, en un eslogan. Somos pueblo de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, tenemos que vivir en esta tierra como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, en la tierra del más que suficiente. Ese es el reino de Dios. Y estar mostrándolo al mundo, que el mundo vea la abundancia de vida en nosotros, y solamente estando Cristo en nosotros y Cristo operando en nosotros en su gracia maravillosa, es como vamos a poder vivir esta maravillosa vida en abundancia y mostrarla al mundo. No importa, como dice aquí, dice todas las cosas, siempre vas a tener la gracia mía que te sustente, que te dé más que suficiente, que tengas todo aquello que tú necesitas para una sola cosa, para alabanza y gloria de aquel que te creó. Que con tus acciones, con tu vida, con lo que tú muestras al mundo, todo sea para alabanza y gloria de Él.
Que cuando tú vas con tu esposa muestras el matrimonio que Cristo hizo para gloria y honra de Él. Que cuando vayas con tus chamacos, con tus hijos, con tus hijas en la calle, digan, ¡ah, esa familia! Muestra la gloria de Dios. Cuando vean tu casa, digan, ¿qué casa? Hay algo hay en esa casa. Que cuando entren a tu casa, digan, algo se siente en esta casa. Estás mostrando la riqueza que hay en ti de parte de Dios. ¿Vamos bien? Sí. Eso es lo que tenemos que mostrar como pueblo de Dios. ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Sí? ¿Lo cree? Sí. Entonces vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo de acuerdo a Dios. ¿Usted quiere vivir bien? ¿Más que bien? ¿Súper bien? ¿Archi de contra bien? Entonces vivamos en la gracia de Dios, no en la gracia nuestra, no en la gracia que da el mundo, en la gracia de Dios. Y frecuentemente nosotros frustramos, y digo todos, frustramos la gracia de Dios. Y esto no debe ser así. Si nosotros aspiramos a vivir toda esa riqueza que Cristo ganó para nosotros, no frustremos la gracia de Dios y entendamos cómo opera la gracia de Dios en nosotros, cuidándonos primeramente de nosotros mismos, como ya vimos el domingo anterior, y hoy, de acuerdo a aquello que hemos dejado dentro de nosotros, vencerlo, quitarlo, expulsarlo de una vez y para siempre, para que no esté operando eso, porque eso opera en contra de esa gracia maravillosa de Dios. Así que si deseamos vivir en esa vida y vida de abundancia que Jesucristo prometió y cumple, vamos a entender lo que dice la Escritura. Primeramente vamos a detectar esos dos enemigos. ¿Está dispuesto? Amén. ¿Sí? Es como la misión imposible. Si ustedes se aceptaron, vayan. Bueno, Proverbios 24, capítulo 30. Capítulo 24, versículo 30. Abroche su cinturón. Y antes de leerlo diga, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. ¿Ok? Ahí va. Como veo hoy. Dice la palabra. Pasé junto al campo del hombre y junto a la viña del hombre. Yo sé que rápidamente detectaron esos dos enemigos a vencer. ¿Verdad que sí? Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedras estaba ya destruido. ¿Han visto un terreno baldío lleno de hierba, la barda ya cayéndose o ya caída? Bueno, más o menos es lo que describe. Dice, miré, ahora, mire, y lo puse en mi corazón. O sea, voy a analizar qué me está diciendo el Señor. Lo vi y me espanté. Y entonces dice, tomé consejo. Dígase a usted mismo, voy a tomar consejo. De Dios. No de que está hablando. De Dios. Amén. Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre otra mano, otro poco, para dormir. Digo, estoy hablando de otras personas a las que les habló el Señor en aquel día, ¿verdad? Esto fue hace 3 días, o sea que no tiene nada que ver, o sí tendrá algo que ver con nosotros. A ver, un poco de sueño. Sabanás, te reprendo, Sabanás. O sea, las sábanas. Cabeceando otro poco. ¿Qué ole? Poniendo manos sobre manos, hasta se acurrucan así, hasta se ven bien bonitos. Como que están soñando como unos angelitos. Su conciencia completamente en paz. Bueno, dice el versículo 34, así vendrá como caminante tu necesidad. En otras traducciones, versiones,
Dice, como un ratero, como un ladrón, vendrá tu necesidad. Dice, y tu pobreza como hombre armado. Es decir, te va a hacer añicos, porque tienes dos enemigos ahí dentro de ti. Uno se llama pereza. Bien, ya leyeron eso. ¿Y el otro se llama? Falta de entendimiento. ¿Podremos vencer esos dos enemigos con la ayuda de Dios? ¿Decimos amén? Pues yo creo que sí tenemos que vencerlos. O sea, esto no puede seguir así. Así como usted ha dicho muchas veces, esto no puede seguir así. Bueno, hoy con más ganas, esto no puede seguir así. Ya me vencí a mí mismo, pero hay algo que todavía tengo que seguir vigilando, porque soy alguien que está en formación, transformación de parte de Dios, y tengo que vigilar bien todo aquello que interrumpe la gracia de Dios en mí. Así que vamos a invertir. Primeramente vamos con el entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor actúa primeramente en tu entendimiento, en tu cabecita, en tu mente, en tu forma de pensar. Y lo dice la Biblia, donde juegan mucho en lo que se refiere a tus resultados en la vida, tus pensamientos y tus sentimientos. Todo está en tener una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar y una forma nueva de sentir. Vaya a la carta a los Efesios, al capítulo 4. Efesios 4 nos dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, o sea, vacíos de Dios, en lo vano, en lo vacío de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿No lo encontraste? Versículo 4. 4:17, ¿qué dije? 4:1. Sí, perdónenme. Señor lo reprenda. Bien. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué? De ignorancia no hay buen entendimiento. Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, nos está hablando a la iglesia, no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído, que habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto lo vimos el domingo pasado, despojaos del viejo hombre, no del viejo solamente, del viejo hombre, que está ¿qué? ¿Que está qué? ¿Conforme a qué? Deseos engañosos, como antes anduvisteis. 23. Y renovaos, ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y en la santidad de la verdad. Lo digo despacito porque lo voy a tomar un poquito. De acuerdo a tus pensamientos, son tus sentimientos y de ahí tus acciones. Alguien te dijo y tú lo admitiste, que cuando veas un día nublado es un día triste. ¿Algunos piensan así? Entonces, cuando ves un día nublado, ¿qué piensas? Es un día feo.
me siento triste, me siento mal, me siento desalentado y no siento nada. Y no hago nada. Vamos a ver unas pelis, o unas pequeñas palomitas, porque el día está muy feo. Me tengo que animar. Alguien, por casualidad, ha llegado a pensar un día así, casualmente, todos los días. Pero porque concebimos un pensamiento así. Alguien nos dijo que si teníamos mucho dinero, éramos personas muy sabias, habíamos triunfado en la vida, habíamos tenido éxito en la vida. Y si no tenemos mucho dinero, ¿cómo nos sentimos? Deprimidos, pobres. ¿Verdad que sí? ¿Y todo de dónde nace? De tu mente. Alguien te metió la idea de que solamente cuando sientas vas a estudiar. No estoy hablando por Dios, a que estoy viendo. Alguien te dijo eso. Entonces, como nunca sienten estudiar, pues no estudian. Alguien te dijo, alguien lo escuchaste por ahí, que ¿para qué trabajo? O trabajo unos días y otros tampoco. Y ahí me la llevo. Porque siento. O sea, si se fija, relación pensamiento-sentimiento. En cambio, cuando usted tiene los pensamientos de Dios, ¿cómo siente? Como siente Dios, actúa como actúa Dios y los resultados son de acuerdo a Dios. Por tanto, tenemos que tener una nueva mentalidad para que empecemos a rechazar, a quitar, a tener un filtro a través del cual no permitamos aquellos pensamientos que nos están afectando. Una enseñanza básica, súper básica de todo creyente. Y que este pensamiento tienes que subrayarlo, tienes que entenderlo y vivirlo todos los días, porque depende de ese pensamiento, es como vienen muchos buenos y excelentes sentimientos y muchas buenas y excelentes acciones en tu vida. Sabemos que todos pecamos, sabemos que nadie estamos bien con Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Jesucristo nuestra perspectiva en lo futuro, en el presente y en lo futuro cambió completamente. Y podemos llegar a esa conclusión en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, 25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a poder estar firmes, sentirnos firmes de acuerdo a lo que nosotros tengamos como pensamiento de convicción en la palabra de acción, en la palabra que actuó en Jesucristo? Para todo creyente, y esto lo estaba comentando en la mañana en la clase, es indispensable entender este principio. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Nadie, absolutamente nadie, ni antes, ni hoy, ni después, puede pagar por todos los pecados. Y si aún así pudiese ocasionar algo, sería solamente quitarte el resultado de tu culpa, más no tu culpa. Pero como tampoco eso sucede, el creyente cree en Cristo. Y cuando cree en Cristo y por medio del Espíritu Santo es redarguido y convencido de pecado, entonces el nuevo creyente
va con Dios y dice, realmente reconozco que soy un pecador, yo pequé. Ya se me acabaron los pretextos, ya se me acabaron las justificaciones, yo pequé, yo. Entonces, delante de ti, Señor, te pido perdón. Y usted cree en el perdón de Cristo y le dice, sí, Señor. Y el perdón viene sobre ti. Cuando el perdón viene sobre ti, aprendes y entiendes y aplicas por fe la Escritura de que tu viejo hombre, ahora va a estar crucificado en esa cruz con Cristo. Cristo subió a la cruz por ti y por mí. Su cuerpo fue sin mancha y sin pecado, pero por ti y por mí lo hizo pecado. Cuando Él cumple el sacrificio delante de Dios, ese cuerpo de muerte muere. Decimos amén. Pero en el momento que por el poder del Espíritu Santo, el mismo que opera en ti y en mí, lo resucita el nuevo ser, la nueva criatura. Y es ahí donde concebimos nosotros el nuevo ser, la nueva criatura que ha resucitado, porque el tiempo estaba lleno de pecado. Ahora soy la nueva criatura que se declara inocente por Jesucristo. La nueva criatura es inocente, está justificado, esa es la justicia de Dios en mí. Ahora, por medio de mi fe en Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas, vivo bajo la gracia de Dios y entonces entro en un proceso por medio del Espíritu Santo para santificación. Santificación quiere decir que te vas apartando de aquello que te hizo pecar. Pero tú estás concibiendo que eres inocente delante de Dios. Tú ya eres elegido de parte de Dios, tú ya eres salvo delante de Dios, pero tienes que permanecer en Dios para que todo ese proceso de esa nueva criatura siga y siga y siga hasta que puedas llegar a la meta, cumplir el propósito por el cual tú fuiste enviado a esta tierra. Y todo va a ser por su gracia. Si nosotros frustramos la gracia, el propósito nos está cumpliendo. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros tengamos sabiduría o conocimiento de algo. Es por la gracia de Jesús que tú puedes llegar a esa meta, a cumplir ese propósito. Pero tienes que tomar en cuenta que una vez que tú eres creyente, te has concebido, te has recibido a Jesús como Señor y Salvador, te has arrepentido definitivamente de tus pecados, lo siguiente es decir al Espíritu Santo, santifícame, apártame del pecado, apártame de los malos pensamientos, apártame de todo aquello que me desvíe del camino por el cual tú me quieres llevar. Pero yo soy inocente gracias a Cristo Jesús. Porque el diablo y todo el mundo te va a querer hacer pensar que tú sigues siendo el mismo, que tú eres un vil pecador, que por eso estás haciendo tal y cual cosa. Obvio, si tú no has cambiado, porque no le has permitido a la gracia de Dios cambiarte, te van a ver igual, nada más con conocimiento. Pero si tú permitiste despojarte y dejas que el Espíritu Santo opere en ti, la nueva criatura empieza a vivir, empieza a crecer, empieza a desarrollarse y vive dependiendo de la gracia de Dios, de todo ese poder de Dios para hacer las cosas extraordinarias aquí en la tierra y mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Decimos amén. Y entonces eres la gran diferencia que marca ese mundo, porque a pesar de las circunstancias, tú te ves una persona que vas hacia adelante, que tienes un ímpetu, que tienes una actitud, que tienes una sabiduría para hacer las cosas, porque Cristo va contigo y haciendo las cosas en ti, por su gracia. Decimos amén, pero todo tiene que ver con nuestro pensamiento. Ahora, ¿cómo cuidamos que ese pensamiento sea el pensamiento de Cristo? Como dice Pablo, también tengamos la mente de Cristo. Bueno, número uno, ¿tiene el hábito de leer? No leer la Biblia, estudiar la Biblia, entender la Biblia y aplicar la Biblia. Hábito, todos los días. Tómate un tiempo para que tu mente se llene de los pensamientos de Dios. Número 2, evita
conversaciones negativas. Evita los chismes. Evita cuando te digan, ¿qué crees, manita? No, soy de paz. No. Evita conversaciones negativas, sea audible o sea escrito. Hay quienes ven más los memes y todos los chistes que el devocional que pongo todos los días, que muchos no leen. No lo leen. No lo leen. Pero sí leen todo lo demás. Ahora, ¿es una imposición del pastor? No, es su pastor queriéndole ministrar a usted. Número 3, evita ver, evita oír, evita oler, evita degustar y evita tocar todo aquello que no te edifica con buenos pensamientos. ¿Sí me entendió o no me entendió? Sí. Son nuestros 5 sentidos. Con ellos percibimos el mundo exterior. Y depende de lo que andemos viendo, de lo que andemos oliendo, de lo que andemos degustando, de lo que andemos oyendo y de lo que andemos tocando. ¿Los jóvenes me están entendiendo? Ay, no, esto no se ve primero. Depende de eso, ¿qué va a pasar ahí? Es nuestro pensamiento. ¿A qué te dedicas todos los días? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué te gustas? ¿Qué hueles? ¿Qué tocas? ¿Está fácil, verdad? Bueno, evita todo aquello que te meta pensamientos negativos contrarios a Dios. Porque si no, lo que piensas, sientes. Y lo que piensas y sientes, accionas. ¿Verdad que sí? Entonces tengamos cuidado de eso. Número 4. Ten el hábito de la buena lectura. La mejor lectura es la Biblia. Pero hay libros excelentes que te pueden alimentar bien tu pensamiento. Obras clásicas que te pueden hacer pensar excelentemente bien. Aliméntate con la buena lectura, no con el telenovelas. O el libro vaquero, no sé si puede decir apareciendo el Calimán y cosas así. ¿Cuánto leían Calimán? Lágrimas y risas. Era cada semana. De 30,000 veces. Bueno, ya no las lean. Ya no hay. Otro punto, incorpórate a un grupo de discipulado. ¿Cómo? A un grupo de discipulado. Si tú no llevas un orden en tu vida, la vida es un... ¿Para qué ser discipulado? Para hacerte un discípulo. ¿Qué hizo Jesús? Discípulo. ¿Qué manda hacer Jesús? Discípulo. Si tú quieres ser discípulo, no eres discípulo, ¿cómo le haces? Pues no se puede. Quítate de que no se me da. Sí se da, ¿cómo de que no? ¿Cómo de ser a piedra y sangre o cómo? Entra la letra o algo así. Bueno, aquí la metemos a como sea. Pero de qué entra. Así que, únase al grupo de discipulado. De veras, amada iglesia, Dios lo ha diseñado hermosamente. No se lo pierdan. Otro punto, elige personas, fíjate bien, elige personas que hablen con bendiciones y con un lenguaje de fe. ¿Para qué? Con los pensamientos de ellos alimentes tu mente. Verás todo abatido. ¿Qué te pasó, manita?
Ay, es que me dejó Lorenzo Rafael. Ay, ese desgraciado. Si yo te decía, mamita, que no. Ahí va la pelota para allá. ¿Qué crees, manita? No tengo dinero. Uy, manita. Yo estoy igual de bruja que tú. Oye, ayer me empezó un dolor aquí. Mi comadre se murió de eso. ¿Han oído eso? ¿Chola ha oído de hacer así? Sí. Bueno, ¿se da cuenta? Dice, bueno, entonces ¿de dónde vendrán tantos pensamientos? Estoy diciendo la memoria nada más. ¿De dónde entra tanto pensamiento negativo? Y que después por eso pensamos así, nos sentimos así y actuamos en consecuencia así. Y estamos alejados de la gracia de Dios. Dios te habla así. Tú vas con Dios y dices, Dios, tengo este gran problema. Ay, hijo, estoy muy ocupado acá con África. Es que esos africanos tienen un gran problema. Tú espérate tantito. Ay, aguanta. ¿Así te dice Dios? O es que no vas los domingos a la iglesia. Que sí tiene que venir, ¿no? Pero, digo, esos pensamientos, en lugar de edificarte, en lugar de alentarte, te dan para abajo y te llevan a estar obstruyendo, frustrando la gracia que Dios tiene para ti. Ya leímos el texto de 2 Corintios, subráyelo ahí del capítulo 9. Esta es una verdad, esta es la verdad. Y ahorita lo que estamos nosotros haciendo es venciendo, quitando la falta de entendimiento. ¿Decimos amén? Amén. Porque todo por lo que estamos hablando contrario, pues es esa falta de entendimiento por estar pensando con un pensamiento completamente opuesto al pensamiento de Dios. Bien, el segundo enemigo, ¿cuál es? La pereza. Señor, ¿cómo venzo la pereza? Si no se me da. Pero el Señor me dice, Señor, ¿cómo es eso de la pereza? ¿Qué les digo a mis amados, activos amigos y amigas de Unidad Cristiana Donay? ¿Cómo venzo la pereza? Bueno, lo primero ya lo dijimos. Tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? Y dimos algunas pautas para que nuestros pensamientos no se contaminen. La palabra de Dios es como un blindaje. Cuando tienes la palabra de Dios es un blindaje que te impide todos los enemigos, todos los pensamientos enemigos que quieren entrar en ti. Cuando tú descuidas la palabra de Dios, abres el blindaje y entra todo lo negativo. Piensas negativo, sientes negativo y actúas negativo. ¿Sí? Y entonces la fe por los suelos. ¿Cómo vas a creer si no conoces? ¿Cómo vas a creer si no entiendes? ¿Cómo vas a creer si no puedes aplicar esa palabra de vida en ti? Entonces es un blindaje. Ahora vamos a vencer la pereza por ese pensamiento renovado. Y vamos a los pensamientos sabios de Dios. Vamos al libro de los Proverbios, al capítulo 19, versículo 21. Lo primero que tenemos que tener en nuestra mente para vencer la pereza son pensamientos de Dios. Pensamientos de Dios. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, eso sí, muchos. Mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuáles son los pensamientos que debo de elegir en mi pensamiento? Los pensamientos que permanecen, que me edifican y que significan la gracia de Dios operando en mí. Y son los pensamientos de Dios. Cuanto más tengo pensamientos de Dios, mi pensamiento va más acorde con el pensamiento de Dios. Decimos amén. Y empezamos a eliminar, funciona como un antivirus, todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos que pensé antes, que me hicieron sentir mal y actuar mal.
Los cambio por los pensamientos de Dios que me hacen sentir bien, tomar la actitud correcta y poder accionar correctamente y poder ver los resultados de parte de Dios. Todos los pensamientos del mundo, todos los pensamientos míos son temporales, pero los pensamientos de Dios tienen una gran característica, que son permanentes y por lo tanto desplazan a los temporales. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tomemos los pensamientos de Dios y entre más pensamientos de Dios desplazamos más pensamientos temporales. ¿Vamos bien? Y entonces ahorita yo creo que empieza a pensar cuántas cosas pensé que me hicieron sentir mal cuando no eran así. No eran así, no eran de acuerdo al plan maravilloso de Dios para mi vida. Bueno, empiezo a tomar los pensamientos de Dios y empiezo a eliminar los pensamientos que yo admití o que me engañaron y yo admití. Número 2, también hablando de pensamientos, tenemos que tener un pensamiento ordenado. Proverbios 20, 18. 20, 18. Dice, los pensamientos con el consejo, ¿qué pasa? Se ordenan. ¿Cuál consejo? Consejo de Dios o de una persona en donde vive el Espíritu Santo de Dios y a través de esa persona recibas un consejo para ordenar tu vida. Y con dirección sabia se hace la guerra, es decir, enfrentas cualquier tipo de situaciones. Pero el principio aquí es que tengas un pensamiento ordenado. Yo siempre les digo, no vas a aprender de todo, pero si tienes esquemas en tu mente, un orden de las cosas, ¿sí? Tú puedes ir definiendo todo lo demás. Ves a los principios de vida para que entiendas el desarrollo de esa vida. Por ejemplo, hace un momento hablaba de la justicia de Dios operando en nosotros. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa esa gracia en nosotros de ser justificados, declararnos inocentes? No solamente librarnos de la paga de la culpa, sino declararnos inocentes. Porque una cosa es ser culpable y te exonero de la paga de esa culpa. Y otra cosa es que siendo culpable tú ya no pagas nada porque Él ya pagó por ti y además ya eres inocente. Es distinto caminar en la vida como un culpable a caminar en la vida como un inocente. Decimos amén. Y todo por la gracia de Jesús. Tienes un pensamiento ordenado. Entonces, cuando te quieren atacar por ese lado, ¡pum!, pones el blindaje de la palabra. ¡Paz! Ordenas tu pensamiento y a partir de ese orden empiezas a caminar en la vida. Si no tienes ese orden, tienes un desorden, no sabes ni qué con tu vida, ni qué con Dios, ni qué con nada. Y por eso sientes, piensas cada día de acuerdo a cómo está en ti, de acuerdo a cómo te hablan tus amigos, de acuerdo a cómo te habla el novio o la novia. Si el novio está enojado, si la novia está en un berrinche, y entonces vives dependiendo de todo lo negativo. Están muy serios ustedes, algo les pasó, ¿verdad? Luego hablamos todos aquí para ver qué trae. Bueno, lo tercero, tenemos que tener un pensamiento diligente. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a qué? A la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El diligente es alguien que tiene un pensamiento ordenado, obviamente tiene los pensamientos de Dios, pero tiene la disposición a aplicarlos en el orden de Dios. Pero el que no tiene pensamientos de Dios, el que es un completo desorden en su mente, lo que sienta, hoy siento que debo poner un puesto de tortas. Es otras cosas. Hoy siento que tengo que viajar a Europa. Y no me tomó mi sentir, ¿no? Yo no guardo nada, pero hoy siento
que tengo que orar. ¡Qué extraordinario! Pero como tengo el pensamiento todo al rato siento otra cosa, luego siento otra cosa y después no hice nada. Y se me fue el día. Y luego me pregunto, y le pregunto a Dios, ¿cierto o no? Y Dios te responde, es que no tienes un pensamiento mío, ordenado y dispuesto a ejecutarlo. En el orden de Dios, ¿cómo es el orden de Dios? Perfecto, ¿verdad? Entonces piensa en el orden de Dios perfecto. ¿Cuál es la siguiente parte? Que tengas diligencia para hacerlo en tu vida, aplicarlo en tu vida de acuerdo como te da el sabio consejo Dios. Y entonces dice que aquí vas a tener que abundancia. Pero el que anda todo loco, entonces dice que vas a ir a la pobreza. Ok, otro pensamiento que debemos de tener es un pensamiento de fe en Dios. Para eso vaya el libro de Eclesiastés, que también es sabiduría. Eclesiastés capítulo 11. Dice, pensamiento de fe en Dios. ¿Te acuerdas de ya me vino, padre? Sí. Ahorita lo van a entender más. Dice, el que al viento observa, ya me vi. En los 11:4. Dice, el que al viento observa, ya me vi en las mejores cadenas hoteleras del mundo. Me vi en el río Danubio, me vi en Viena, me vi en Rusia, me vi en el Caribe, pero la verdad lo único que veo es el Jamaica. Algo está pasando. Es otro ejemplo. Dice, el que al viento observa, ¿qué pasa? ¿A qué le suena esto? Es el clásico rollero. No, loco, vamos a no ir para allá y para acá, no, proyectos y planes, ya. Pero nomás puro rollo. Mi amor, yo te voy a poner una casa en Costa de Oro. Vas a tener chofer, una GMC, del color que quieras. Vamos a ir a los mejores lugares del mundo. Y no le digo dónde está el tipo. Pero no pasa de ahí. Pero ya está echando el rollo. Dice, el que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes, no sembrará. ¿Alguna vez usted se ha visto así? ¿O así? Y ya está hizo rollo, hoyo ahí. Dice, al que se queda mirando a las nubes, no segará. O sea, ni siempre ni cosechas. ¿Por qué? Porque no hacen nada. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, versículo 5, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras que no tienes los pensamientos de Dios, ignoras la obra de Dios, el cual hace ¿cuántas? Todas las cosas. ¿Quién las hace? Dios. Pero desconoces qué cosas hace. Y después dice, por la mañana, aquí va el consejo, por la mañana siembra tu semilla. Por la mañana abre tu negocio. ¿Cuándo? Todos los días. Por la mañana vete a chambear. Por la mañana el domingo vete a la iglesia. Por la mañana haz lo que tienes que hacer. Llueve, truene o relampaguee. Hazlo. Es un día. No va a haber otro día así. El día lo crea Dios. ¿Estás entendiendo? Son pensamientos. Mi primer pensamiento, este día lo creó Dios. Y si lo creó Dios es para que yo disfrute y siga creciendo y desarrollándome en su obra divina. No me puedo perder ni un solo instante de su gracia, porque es detener, es frustrar la gracia. ¿De quién dependes? De Dios. Decimos amén. Entonces dice, por la mañana siembra tu semilla y a la
Después de la siestecita, no dejes reposar tu mano. O la siestecita lo digo por mí. Dice, a la tarde, no dejes reposar tu mano, síguele. Por lo menos haz el corte de caja que el canasto que perdiste. Porque no sabes cuál es lo mejor. Si la mañana o la tarde. Si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Qué te está diciendo Dios? Yo te dije que te voy a prosperar. Yo te dije que te voy a dar vida en abundancia. Decimos amén. Yo te dije que siempre vas a tener toda gracia sobre tu vida. Lo dijo así el Señor. Pero no te dijo exactamente qué minuto. No te dijo exactamente qué día. Sino te da su pensamiento y te dice, ordena tu pensamiento. ¿Para qué? Para que elimines la pereza. ¿Habrá algún perezoso entre vosotros? Arrepiéntanse, hoy es un buen día para arrepentirse de toda pereza, de toda falta de entendimiento. Entonces vemos que sí se puede en Cristo, sí se puede en el Señor, sí se puede en su gracia, sí se puede creyendo de Dios, sí se puede teniendo el pensamiento de Dios en nosotros. Entonces cuando tenemos ese pensamiento de Dios, de fe, no estamos viendo que sale tantito a la puerta. Ay, amanecimos a 20 grados, está helando Veracruz. No sea que me enferme y me dé una pulmonía. Dicen los paisas. No sea que, esa es esa frase maravillosa. No sea que. Puede que, ojalá que, y total la culpa la tiene siempre el clima, o la tiene Dios, o la tiene el taxi, o quién sabe quién la tiene. Yo no, sí la tiene. El último pensamiento es decirle alto a lo que te hace pensar en pereza. Eso dice la Biblia. Vete al Proverbio 19:27. La Biblia te dice todo, no hay que buscarlo. Proverbios 19:27. Fíjate cómo dice. Dice: cesa. ¿Qué quiere decir cesa? No ceso. Cesa. Detente. Alto. Para. Hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen ¿qué? Lo haré. ¿Existirá Dios? No existirá Dios. ¿Será cierto? No será cierto. ¿Me quiere? No. ¿Seré feliz? No será. No se aburren, de ver, no se aburren. Por eso dice, ya, para de estar pensando así. Para que no andes divagando. ¿De las razones de qué? De sabiduría. Si tú andas escuchando cualquier mequetrefe o mequetrefe, si tú andas escuchando cualquier tontería, si tú andas viendo quién sabe qué serie, si tú andas escuchando no sé qué, si tú andas probando quién sabe qué, oliendo quién sabe qué, o tocando quién sabe qué, cesa. Si no te va a producir un buen sentimiento, producto de un buen pensamiento, detente, ya no sigas. Por eso la riego. Y dice la palabra que no os la regué. No pequen, dice la palabra. No la reguéis. Cesen de todo pensamiento que no les va a producir un pensamiento de Dios. Porque por eso viene la falta de entendimiento y por eso viene la pereza.
Cuando tú no estás haciendo lo que sabes hacer, es pereza. Cuando tú no estás haciendo aquello que debes hacer, es pereza. Tú puedes ser una persona que viene para ir para acá. En el entendimiento bíblico, eres perezoso en la obra de Dios. Porque así dice el proverbista. Tú puedes hacer muchas actividades según tú y tener según tú una gran obra. Pero todo eso, de parte tuya, es temporal. Se va a esfumar. De un segundo a otro te puede cambiar la vida. Pero cuando volteas y Dios, te dejas mostrar por Dios el terreno que a ti te tocaba cuidar, producir, te das cuenta que está como que dice el proverbista, lleno de hierba. La barra tan hermosa que había puesto Dios con su palabra ya se cayó y no hay ningún producto bueno ahí. Pero hay buenas noticias. Dios es un restaurador perfecto. Dios es un renovador perfecto. Dios te ama perfectamente. Y si nos está hablando de esta manera es porque quiere que su gracia esté presente en nosotros. Que detectemos aquello que nos impide y que nosotros frustramos esa gracia. Por pensamientos que no son los de Dios. Por sentimientos que no son los de Dios. No nos equivoquemos. Más bien, procuremos no equivocarnos. Recuerda que toda obra, todo lo que hagas va a ser probado, todo. Si lo haces con hojarasca, con heno, con madera, la pruebas con fuego, se va a quemar. Se va a quemar. Tú te puedes estar resistiendo ahorita a esta palabra y diciendo, no, yo no soy así, no, yo soy santo, puro y todo. ¿Estamos en camino de perfección? Sí. ¿Somos extraordinarios? Sí. Pero seamos humildes y recibamos el consejo de Dios. No lo resistamos. No aparentemos lo que no somos delante de Dios. Aquí sí lo podemos hacer, pero delante de Dios no. Hay principios bíblicos, principios de la palabra de Dios, que son los que nos debemos ocupar a partir de hoy, para que entonces podamos ver la gran obra de parte del Señor. Hay una gran visión para tu vida. Cuando el Señor le dice a Abraham, sube, mira lo que hay al norte, del sur, este y oeste. No te la vas a acabar en pocas palabras. ¿Cuántos años han pasado desde ese entonces? Y esta promesa sí, Abraham la vio por fe. Pero no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y fue un hombre que también le cometió errores. De la misma manera nosotros tenemos que estar pendientes de Dios, de sus pensamientos. Si lo hacemos de esa manera, déjenme regalarle los últimos 3 principios para usted. Para que usted esté en la tierra prometida, la tierra del más que suficiente. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué tan diligente eres en la obra de Dios? ¿Qué tan diligente eres en buscar a Dios? ¿Qué tan diligente eres en hacer? No nada más decir, hacer lo que estás entendiendo de Dios. Entonces no te preocupes, dice que te va a enriquecer. Ahora, Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza.
mas el alma de los diligentes será prosperada. Y cuando tú estás caminando en la mente de Dios, con la mente de Dios, con buen entendimiento, con diligencia, dice Proverbios 22, 29. Esa es la clase de persona que debemos ser tú y yo. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hay niveles. Y nosotros tenemos el nivel de hijos en el reino de Dios. Quítate esa mentalidad de pobreza, del no puedo, del siempre ha sido así, la familia así me enseñó, traemos este destino, traemos esta maldición. Eso no es lo que Dios preparó para ti. Rompe con ese tipo de pensamiento. Esta palabra es para todo aquel que cree. Y no solamente cree, sino le cree al Señor. Y lo pone en práctica. Pero a través de salir de esa pereza espiritual. Salir de esa falta de entendimiento espiritual. Atendiendo la palabra de Dios. Y poniéndola en práctica todos los días. Todos los días. No te descuides. Porque dentro de ti está el deseo de vivir y vivir bien. Dentro de ti está el deseo de tener una vida exitosa, extraordinaria, y está bien, pero necesitas ir creciendo, necesitas irte desarrollando de acuerdo a la operación de la gracia de Dios en ti. Y ya entendiste hasta el día de hoy que hay factores básicos que pueden frustrar la gracia de Dios. Elimínalos de tu vida. Ve con Dios, en la intimidad con Dios. Recibe el buen consejo de Dios o del pastor o de la pastora o de un buen líder que esté viviendo esa palabra. No que la sepa, que la esté viviendo. A ese nivel estamos. Y a ese nivel vamos a seguir en esta iglesia. Porque somos hijos del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos un Dios que dice claramente aquí que toda la gracia es para ti y para mí. Tenemos un Dios que te dice que vas a ser sustentado siempre con todo lo suficiente. Eso lo dice el Señor y eso lo vamos a creer y lo vamos a llevar claro en nuestras vidas. Empecemos por el principio. Tengamos un orden de pensamiento en el orden de Dios y seamos diligentes. Tengamos el buen hábito, la buena disciplina de estar en el Señor. Y no hay barrera, no hay obstáculo y no hay enemigo que se ponga delante de nosotros y no sea vencido. Porque en Cristo Jesús tenemos la victoria siempre. Denle una ofrenda de palmas al Señor nuestro Dios. Hoy vamos a romper con cualquier pensamiento de pobreza, de mediocridad, de yo no puedo, de no me hicieron así, de la familia, de las hilachas y de las arañas pintas. ¡No! ¡Fuera todo eso! ¡Es basura! ¡Basura! Que nos estuvo contaminando, pero hoy la palabra de Dios viene y te limpia. Hoy viene la palabra de Dios y te cambia. Hoy viene la palabra de Dios y te da una promesa que va a cumplir. Hoy viene una palabra de Dios que dice, ya lo hice, ahora lo quiero hacer en ti. Y entonces esto cambia. Esto cambia. Esto cambia. Por eso no vamos a la carrera, ni tengo urgencia. Esté bien sembrado la persona que lo desee. Aquí es de diligentes, de esforzados, de gente que desee, verdaderamente desee ser cambiado por el poder de Dios. No por el poder de la iglesia, no por el poder del pastor, no por el poder de una religión, sino por el poder del Espíritu Santo. Y eso requiere humildad de parte tuya e ir delante de Dios y decirle, yo soy tu creación, tú hazme a tu imagen y semejanza. Me humillo delante de ti. Me menguo delante de ti. Me quito yo de mi trono. El Dios que yo tenía aquí, que era el dinero, una mujer, un hombre, lo que sea, lo quito de mi corazón. Y pongo al que debe tener ese lugar, que es Cristo el Señor. Y ahora sí, Señor, haz lo que tú desees. ¿Por qué me resisto al alfarero perfecto, siendo barro yo? Si yo soy barro, no cuesta nada el barro.
extraordinario. Tú me dices, ponte en mi mano y yo te voy a transformar, no a cualquier cosa, a mi imagen y semejanza. Deja que mi gracia opere en ti todos los días. Déjame sanar tus heridas. Déjame quitarte complejos. Déjame romper con cadenas de maldición que hay sobre ti y tu familia. Déjame limpiar tu mente de todo pensamiento negativo. Y cuando estés convencido, tú mismo, estando en el trono de tu corazón, te vas a quitar. Te vas a decir, siento que sí. Y ese yo, que eras tú, lo vas a enterrar en lo más profundo de un abismo. Y vas a ver cómo yo resucito a la nueva criatura, a la imagen y semejanza mía. Y vas a vivir de aquí en adelante todos los días bajo mi gracia. Bajo mi gracia. Y un día podrás decir, lo que tenía que hacer es eso. Peleé la buena batalla, guardé la fe, llegué a la meta y llegué como victorioso. Esta es palabra profética para tu vida de parte de Dios. Hoy, si tú la tomas en serio, si verdaderamente estás convencida por el Espíritu Santo, no por mí, si quitas toda tu resistencia, lo mínimo que tengas ahí en tu corazón queriendo justificar, no trates de justificar nada. Dios no te está juzgando ni condenando, Dios te está salvando, te está rescatando. No trates de justificar nada, preséntate tal y como eres y te conoce Dios. Y dile, Señor, sí, he frustrado tu gracia, pero sé que hoy esa gracia empieza a hacer un efecto extraordinario en mí, que soy una persona extraordinaria por ti formada. No vuelvo a hacer caso de los pensamientos negativos ni de los pensamientos que van en contra de tus pensamientos. No vuelvo a caer en la pereza, no vuelvo a caer en la falta de entendimiento. Ese no soy yo. Tú no me creaste para ser así. Tú me creaste para vivir cada día intensamente, apasionadamente. No importa lo que esté pasando, no importa en medio de qué tormenta esté, no importa lo cansado, no importa los problemas, no importa, porque tú eres alguien que me da la victoria siempre y en toda condición. ¿Cuántas veces, cuántos días estás adelante esperando que yo te busque, Señor? ¿Cuántas veces estás esperando un tiempo mío para dedicar mi oído y mi atención a ti, para escuchar de ti, para resolver los problemas que tengo en ti, para recibir de ti el sabio consejo? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Quita los pretextos. Hay solamente una vida, hay solamente un día. Cada día es un día. No vuelve a repetirse. Hoy no se vuelve a repetir. Tu vida no se vuelve a repetir. Así de extremo, así de extremo. Si quieres toda la gracia, si quieres toda la herencia, si quieres todo el reino, tienes que ser de esta manera de pensar. Dios no dio cualquier cosa, Dios lo dio todo. Y nos sigue dando todo. Nosotros debemos entregarnos todo. Por nuestro pensamiento siempre tenemos un pero. Siempre. Pero cuando cambiamos esta mente, a todos, Señor, ¿en dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿A qué hora lo hago? Ahí estoy. Tengo la disposición. Y Señor, cuando me equivoque, que sí va a ser muy seguido, corrígeme y voy a aceptar la corrección. Voy a aceptar la corrección y voy a corregir mi camino. Porque el sabio consejo va a ordenar mi pensamiento. Y si ordena mi pensamiento, me vuelvo diligente, es decir, sé priorizar. Me ocupo de lo que me debo de ocupar. Y de aquello que me quita tiempo, fuerza, etcétera, eso lo voy dejando. Me enfoco bien y vivo bajo la gracia de Dios. ¿Cuál crees?
¿Quién te convenció de la verdad? ¿Quién te convenció que tenías que dormir 30 horas? ¿Quién te convenció que tienes que dormir a fuerzas tanto? ¿Quién te convenció que tienes que descansar porque estás cansado y tienes un compromiso? Cuando es de Dios, tú pones toda tu confianza en Él. Tienes un corazón agradecido, tienes un corazón apasionado y tienes un corazón fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Se va a descansar? Claro que sí. ¿Se va a dormir? Claro que sí. Pero que sean los horarios que Dios te da. No pierdas las oportunidades, no pierdas la gracia. El Señor está aquí. La gracia está aquí, como dice ahí atrás. La gracia vive aquí. Ahora señala en tu corazón. La gracia vive aquí. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tu gracia ha estado sobre nosotros y hemos entendido, Señor, que tu gracia siempre ha permanecido sobre nosotros y quiere permanecer sobre nosotros de hoy en adelante de una manera activa, operando en cada uno de nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, rechazamos todo pensamiento contrario a esto. Señor, también rompemos toda cadena de opresión y toda cadena de maldición que hubo sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, que nos ataron a un pensamiento de pobreza, a un pensamiento de no puedo, a un pensamiento de baja autoestima, a un pensamiento negativo, Señor, a un pensamiento de falta de entendimiento o de pereza. Rechazamos completamente eso y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y damos la bienvenida en nuestra mente a todo pensamiento, a todo consejo, a todo mandamiento, a todo principio, a toda palabra tuya para nuestros seres. Te bendecimos, Señor, y sabemos que lo que está por venir va a ser extraordinario, porque nos has creado extraordinariamente. En eso creemos, y nada ni nadie nos va a hacer pensar lo contrario. En nosotros descansas para tener mucho fruto y fruto que permanece. Sé que van a venir más almas y van a encontrar excelentes testimonios de lo que tú representas en nuestras vidas. Gracias por cambiarnos, gracias por amarnos, gracias por la vida eterna que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen tu ofrenda.